Estamos compartiendo la lectura de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Palabra de Dios de la Biblia en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, comenzando nuestra lectura en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así la Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El Ministerio Conéctate a Jesús presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento número 1, la Biblia al día. Escuchemos la clase de hoy. Estamos compartiendo la lectura de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Palabra de Dios de la Biblia en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, comenzando nuestra lectura en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así la Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Análisis de este pasaje preparado por la hermana Rosita de Moreno y presentado por la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft Clipum. Apocalipsis 3a. Zombies. Le invitamos a leer este capítulo, especialmente Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Zombie. ¿De qué estamos hablando aquí? Sí, estamos hablando de zombies. ¿Qué es un zombie? Según el Diccionario de Lenguas de Oxford, un zombie es un cadáver que se dice que ha revivido por brujería, especialmente en ciertas religiones africanas y caribeñas. ¿Por qué estamos hablando de zombies? Bueno, ¿creerías que algunos de nosotros podríamos ser zombies? Jesús llamó zombie a la iglesia de Sardis. ¿Estás de broma? No, no lo estamos. Una iglesia muerta viviente. Apocalipsis 3, versículo 1. Leamos el mensaje que Jesús envió a la iglesia de Sardis a través del apóstol Juan en Apocalipsis 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Esta iglesia está muerta, en vida. Nos recuerda a la última publicación en la que hablamos de la regresión. Primero nos enamoramos de Jesús, luego nos ocupamos de las cosas de este mundo y empezamos a pasar menos tiempo con Jesús. Nuestro amor por Jesús comienza a disminuir. Éfeso. Luego, cuando la gente nota nuestros cambios en el estilo de vida, comenzaron a perseguirnos sutilmente. Esmirna. Empezamos a transigir y a retroceder. Pérgamo. Y finalmente terminamos en apostasía. Tiatira. Si no nos arrepentimos en alguna de estas etapas, terminamos espiritualmente muertos. Sardis. Estamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. A la iglesia hipócrita de Sardis, el Cristo glorificado envía su reprimenda más incondicional. En lugar de ser vivificadas o vivificadas en Cristo, véase Efesios 2, versículo 5, Colosenses 2, versículo 13, Gálatas 2, versículo 20, como esta iglesia afirmaba ser, en realidad estaba muerta. Véase 2 de Timoteo 3, versículo 5. Comentario bíblico adventista de Apocalipsis 3, versículo 1. Consideramos que esta es una de las etapas más peligrosas de nuestra vida cristiana. Asistir a la iglesia, hacer obras de caridad y hacer las cosas correctas puede darnos una falsa sensación de seguridad. Oramos y estudiamos la Biblia por costumbre,
pero en realidad no tenemos una relación con nuestro Salvador. Hemos estado en esta etapa. Pensábamos que todo iba bien, hasta unos meses antes de la pandemia de COVID-19, cuando el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de que no todo iba bien. Necesitábamos despertar de nuestra muerte espiritual y volver a lo que solíamos hacer al principio, cuando nos enamoramos del Señor. El Espíritu Santo nunca nos dejará a menos que lo rechacemos. Mientras estemos abiertos a escuchar su voz, nos llevará a vernos en un espejo y nos hará ver lo que no queremos ver. ¿Puede revivirse una iglesia muerta? ¿Se puede hacer algo para revivir una iglesia muerta? Bueno, Jesús sigue haciendo todo lo posible con una iglesia que parece estar viva pero está muerta. Este es el mensaje de Jesús para aquellos que pueden estar muertos en vida. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. Apocalipsis 3, versículo 2, Nueva Versión Internacional. Mucho, pero no todo, se había perdido. Todavía hay aspectos de nuestra vida espiritual a los que se les puede dar soporte vital para que no mueran. Todavía hay esperanza. Jesús continúa diciendo, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. Apocalipsis 3, versículo 3. Recuerda lo que solíamos hacer cuando nos enamoramos de Jesús. Recuerda los buenos momentos que pasamos con él orando y estudiando su palabra. Recuerda lo emocionante que fue compartirlo con otros. Esta ha sido la diferencia. Hemos vuelto a hacer las cosas que solíamos hacer y lo maravilloso que es volver a estar en relación con nuestro mejor amigo. Promesa a los que se arrepienten y vencen la muerte. Apocalipsis 3, versículo 5. Como en todas las demás etapas, siempre hay un remanente, unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 3, versículo 4. Para aquellos que han permanecido fieles, continúen haciendo lo que están haciendo, aférrense a lo que tienen y no lo dejen ir. Pero para los que están muertos, Jesús tiene el siguiente mensaje: el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, versículo 5. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor personal tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Hemos nacido de nuevo en el reino de Dios y, por lo tanto, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Borrar nuestros nombres sería muy triste. Pero aún peor sería pensar que nuestro nombre está escrito allí y que somos salvos, cuando en realidad estamos perdidos. La frase figurada, nunca borraré, asegura al pecador arrepentido que sus pecados han sido perdonados y advierte al impenitente que su nombre será borrado del libro de la vida. Su propia identidad como persona dejará de existir. Ya no tendrá un lugar entre los seres creados. Comentario bíblico adventista de Apocalipsis 3, versículo 5. Invitación. Cuando nos miremos en el espejo, permitamos que el Espíritu Santo nos muestre las manchas que hay en nuestro carácter y nos muestre la necesidad de ser limpiados. Permitamos también que Jesús nos limpie de todo pecado y maldad. Él derramó su sangre para que todos pudiéramos ser perdonados y limpiados. Por favor, permitámosle hacerlo ahora mismo, mientras aún hay esperanza, mientras aún podemos escuchar su voz. Mañana puede ser demasiado tarde. Bendiciones. Claro. Aquí está el análisis de comentario de Rosita, adaptado a su nuevo texto Apocalipsis 3, Zombies, utilizando el método de análisis MCAG optimizado. 1. Dimensión de contenido, M material. El texto se centra en la carta a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3 y usa la metáfora de un zombie espiritual para describir a los cristianos que están muertos en vida. Tesis principal. La autora argumenta que la condición de la iglesia de Sardis, con la reputación de estar viva pero en realidad muerta, es el resultado final de un proceso de regresión espiritual. Advierte que esta etapa es peligrosa porque puede dar una falsa sensación de seguridad. Argumentos clave. La metáfora del zombie. Rosita utiliza la definición de un zombie para crear una imagen impactante y memorable. La iglesia muerta viviente Sardis es un cristiano que asiste a la iglesia y realiza obras religiosas por costumbre, pero ha perdido su conexión vital con Jesús. La progresión de la regresión. La autora enlaza este estado de muerte espiritual con las etapas de regresión que describió previamente, conectando a Sardis como la etapa final después de Efeso, pérdida del primer amor, Esmirna, persecución,
Pérgamo, transigencia, y Tiatira, apostasía. El peligro de la falsa seguridad. Se subraya que una vida de ritos y obras religiosas sin una relación genuina con Jesús es el mayor peligro. La autora comparte una experiencia personal para ilustrar cómo ella misma estuvo en esta etapa, pensando que todo estaba bien hasta que el Espíritu Santo la despertó. La oportunidad de avivamiento. A pesar de la condición de muerte, el mensaje de Jesús es de esperanza. Él insta a despertar, recordar lo que se ha oído y arrepentirse. Se destaca que siempre hay algo rescatable en la vida de un creyente. Las promesas para los vencedores, las recompensas por arrepentirse y vencer son vestiduras blancas, pureza, que el nombre no sea borrado del libro de la vida, salvación segura, y que Jesús confesará su nombre ante el Padre, reconocimiento celestial. Datos y referencias bíblicas: Apocalipsis 3, 1-6, Efesios 2, 5, Colosenses 2 y 13, Gálatas 2 y 20, 2 de Timoteo 3, 5. También referencias al libro de la vida. Extrabíblicas: Diccionario de Lenguas de Oxford y el Comentario Bíblico Adventista. Ejemplo personal: Rosita usa su propia experiencia durante la pandemia para ilustrar la sutilidad y el peligro de la muerte espiritual, lo que añade credibilidad, cercanía al mensaje. 2. Dimensión de contexto, fe-contexto. El texto es una reflexión teológica y una exhortación pastoral dentro de un marco de enseñanza bíblica. Propósito: el objetivo principal es confrontar al lector con la posibilidad de la apatía o muerte espiritual y motivarlo a buscar un avivamiento genuino. La autora busca generar introspección y la necesidad de una relación activa con Jesús, en lugar de solo cumplir con rituales. Audiencia prevista: el público son creyentes que ya tienen un conocimiento básico de las Escrituras. El uso de la palabra zombie sugiere un intento de captar la atención y hacer un tema serio más accesible, especialmente para una audiencia que podría estar familiarizada con la cultura popular. Enfoque: el texto establece una conexión directa y personal entre las iglesias del Apocalipsis y la vida espiritual de un cristiano. La lección se centra en la relevancia temporal del mensaje de Jesús y el papel del Espíritu Santo en la autoevaluación. 3. Dimensión de autor, identidad y rol. Rosita se posiciona como una maestra bíblica, pero también como una compañera en el camino de la fe. No se presenta como perfecta, sino como alguien que ha experimentado el mismo peligro del que advierte, lo que la hace más relatable. Su rol es guiar, advertir y alentar. Estilo y tono. El estilo es directo, personal y muy emotivo. El uso de preguntas retóricas, la metáfora del zombie y la referencia a su propia experiencia crean un tono urgente pero cariñoso. La invitación final es un llamado a la acción inmediata, subrayando la urgencia del arrepentimiento. Énfasis y motivación. La motivación de la autora es el amor y la preocupación por la salvación de sus lectores. Su énfasis está en la importancia de una relación personal con Jesús, el papel del Espíritu Santo para revelar nuestra condición y la necesidad de la obediencia y el arrepentimiento para asegurar nuestro lugar en el libro de la vida. ¿Por qué Saulo cambió tan rápida y radicalmente de manera de pensar y actuar? La transformación radical de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de los eventos más impactantes y comentados en la historia del cristianismo. Su cambio de pensamiento y conducta fue tan rápido y profundo que ha sido objeto de estudio tanto teológico como psicológico. Aquí te comparto algunas claves que explican este giro. Encuentro sobrenatural con Cristo. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, convencido de que defendía la pureza del judaísmo. En el camino a Damasco, tuvo una experiencia directa con Jesús resucitado, una luz del cielo lo envolvió y una voz le habló, identificándose como Jesús, Hechos 9, 3, 6. Este encuentro no fue solo visual y auditivo, sino profundamente espiritual, lo dejó ciego por 3 días, lo que simboliza una muerte a su antigua visión del mundo. Transformación interna y revelación. Saulo no solo cambió de religión, sino que reinterpretó completamente las Escrituras a la luz de Cristo. Lo que antes consideraba blasfemia, ahora lo entendía como cumplimiento profético. Su formación como fariseo le permitió conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida de Jesús, lo que aceleró su comprensión y convicción. Intervención divina y comunitaria. Dios envió a Ananías para restaurar su vista y confirmarle su llamado como instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, Hechos 9 y 15.
La comunidad cristiana, aunque inicialmente desconfiada, lo recibió y lo discipuló, lo que consolidó su nueva identidad. Convicción y propósito renovado. Saulo pasó de ser perseguidor a perseguido, lo que demuestra que su cambio no fue superficial ni estratégico. Su celo por la verdad no cambió, pero sí su comprensión de la verdad misma. Esta convicción lo llevó a escribir gran parte del Nuevo Testamento, viajar incansablemente y enfrentar persecuciones con gozo. Este tipo de cambio, repentino pero duradero, suele ocurrir cuando una persona tiene una experiencia que sacude profundamente su sistema de creencias, como lo explican también algunos estudios psicológicos sobre crisis existenciales y revelaciones personales. ¿Te gustaría que exploráramos cómo este tipo de transformación puede aplicarse hoy en día, especialmente en contextos de fe y ministerio? Claro, me gustaría que exploráramos cómo este tipo de transformación puede aplicarse hoy en día, especialmente en contextos de fe y ministerio. Excelente pregunta, José. La transformación de Saulo puede inspirar profundamente cómo entendemos y aplicamos el cambio espiritual hoy, especialmente en contextos de fe y ministerio como el tuyo en Conéctate a Jesús. Aquí te comparto cómo este tipo de transformación puede manifestarse y ser cultivada en la actualidad. 1. Encuentro con lo divino, el catalizador del cambio. Así como Saulo tuvo un encuentro directo con Cristo, hoy muchas personas experimentan momentos de revelación espiritual que los sacuden profundamente. Puede ser a través de una crisis personal, una oración intensa, una lectura bíblica que abre los ojos, o incluso una conversación significativa. Estos momentos no siempre son espectaculares, pero sí profundamente personales y transformadores. Aplicación en el ministerio. Crear espacios donde las personas puedan tener encuentros genuinos con Dios, retiros, momentos de adoración, estudios bíblicos profundos, puede ser clave para iniciar procesos de transformación. 2. Proceso, no solo evento. Aunque el cambio de Saulo fue radical, su formación como apóstol tomó tiempo. Hoy, la transformación espiritual suele ser progresiva. Requiere disciplina, oración, estudio bíblico, rendición y comunidad. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para renovar la mente, Romanos 12, 2, pero también nos llama a perseverar. Aplicación en el ministerio. Acompañar a las personas en su proceso, sin exigir perfección inmediata. Discipulado, mentoría y seguimiento son esenciales. 3. Cambio de propósito y visión. Saulo no solo cambió de creencias, sino de misión. Pasó de destruir a edificar. Hoy, cuando alguien experimenta una transformación espiritual, suele surgir una nueva pasión: servir, compartir, sanar, enseñar. Aplicación en el ministerio. Ayudar a los creyentes a descubrir su llamado y propósito en Cristo. La transformación se consolida cuando se traduce en acción. 4. Humildad como fruto del cambio. Pablo habló de ser vasos de barro para mostrar que el poder viene de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, 7. La verdadera transformación espiritual produce humildad, dependencia de Dios y servicio desinteresado. Aplicación en el ministerio. Fomentar una cultura donde el liderazgo se ejerza desde la humildad, no desde el poder. Esto refleja el carácter de Cristo. 5. Testimonio que impacta. La historia de Saulo se convirtió en testimonio poderoso. Hoy, los testimonios de transformación siguen siendo herramientas vivas para evangelizar y edificar. Aplicación en el ministerio. Invitar a los miembros a compartir sus historias de cambio. Esto fortalece la fe comunitaria y muestra que Dios sigue obrando. Nuestro lema. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta, desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie internacional Feliz para Siempre con el tema Máster, Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano. Escuchemos al hermano José Antonio Moreno y sus profesores invitados con el tema de hoy. Saludos a todos los presentes. Estamos con el curso Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano.
Basado en la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para nuevos creyentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fundamento básico número 1. En las huellas de Jesús. Lección número 3. ¿Quién es Jesús? Para hoy martes. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías? En el marco de la lección número 3 con la pregunta ¿quién es Jesús? Para hoy martes tenemos ¿es el Mesías? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la expresión Cristo de Dolores? Si no naciste en México, quizá lo primero que te venga a la mente es que una señora llamada Dolores está gritando. Sin embargo, para un mexicano, la misma expresión evoca en su mente el inicio de los sucesos que llevarían a la independencia de esa gran nación. En los tiempos de Jesús, uno de los conceptos más importantes que resumía la esperanza y los sueños del pueblo era la palabra Mesías. Inmediatamente después de que Andrés se encontró con Jesús, fue a buscar a su hermano Pedro con el fin de hablarle acerca de Jesús. La pregunta es, ¿a quién había encontrado Andrés? Lee Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel le encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Jesús le hizo una pregunta a sus 12 discípulos después de que ellos presenciaron algunos de sus milagros y habían escuchado sus enseñanzas. ¿Quién dice la gente que soy? Lee Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos 8, versículos 27 al 30. La palabra dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. La pregunta es, ¿quién suponía la gente que era Jesús? ¿Qué pensó Pedro al respecto? Cuando Jesús pendía de la cruz, ¿qué título suyo pusieron en duda los gobernantes e incluso uno de los ladrones? Lee Lucas capítulo 23, versículos 35 al 46. Leo. 35 en adelante. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaron de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Desde la infancia de Jesús hasta su muerte, el título de Mesías estuvo asociado con él. Para algunos era un signo de esperanza y para otros un título de desprecio alimentado por la duda. Para algunos era un símbolo de esperanza. Para otros, un título de desprecio
alimentado por la duda. La pregunta es, ¿en cuál de los dos estamos nosotros? El título de Cristo, el Rey de los Judíos, ¿es para usted un signo de esperanza? ¿O será que este título es para usted un título de desprecio, alimentado por un montón de dudas? Muy, pero muy buenos días, mis queridos amigos. Esta semana estamos viendo la lección número 3 en la serie Feliz para Siempre, con nuestro primer fundamento del edificio espiritual del verdadero cristiano. Hemos visto el llamado de Jesús en la primera lección, la gran comisión. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús comienza la construcción del fundamento de nuestro edificio espiritual por Mateo 28, 19 y 20? Es que cuando Jesús entregó esta orden, ya había completado su misión. Los discípulos ya estaban preparados, capacitados. Era el momento en el que recibían las credenciales. El versículo anterior dice que Jesús les entregó todo el poder que ejercía en el cielo y en la tierra a sus discípulos. Perdón. Tengo que tener cuidado porque si me voy inspirando, aquí en el barrio nadie puede seguir durmiendo. Así que vamos a ir con calma. Tengo vecinos que están durmiendo. Por eso que me gusta la sección de la noche, porque en la noche me puedo inspirar con un poquito más. A menos que construya un cuarto a prueba de ruido para esta transmisión. Pero bueno, Dios al que llama capacita. Por ello, Jesús nos regala en la lección número 1 el proceso para llegar al cumplimiento de la gran comisión. Vimos cómo fue el llamado de los primeros discípulos. Vimos cómo Andrés y probablemente Juan decidieron seguir a Jesús sin que él los invitara. Luego llamaron a sus hermanos, a Pedro, a Felipe, a Natanael, el incrédulo. Sí, no piensen que Andrés fue
el primer incrédulo. Perdón, que Tomás fue el primer incrédulo. No, no, fue Natanael. Cuando su hermano le dijo que habían hallado al Mesías y que era de Nazaret, Natanael preguntó, ¿puede salir algo bueno de Natanael? Sorpresa, cuando Jesús le dijo que él había escuchado su pregunta, entonces Natanael creyó. Tanto. Vimos quiénes respondieron y finalmente vimos la tarea que se le asignó. Mateo 28, 18 al 20. En la lección número 2 nos gozamos cuando empezamos a andar como un bebé que se cae cuando intenta caminar. Así también sufrimos varios accidentes, pero de todos los accidentes, el mejor fue cuando empezamos a andar con Jesús. Ser discípulo de Jesús es seguirlo, es andar como Él anduvo. ¿Por qué? Vimos en esta segunda lección que porque nadie, absolutamente nadie ha hecho las cosas que Jesús hizo, y la más importante de todas, tomó mi lugar en la cruz. ¿Me quieres preguntar otra vez por qué lo sigo? Ven conmigo y revisa mi historia. ¿Dónde yo estaba cuando Él me rescató? Entonces sabrás por qué le sigo. No me preguntes a mí la pregunta del miércoles pasado. ¿Por qué no todos le siguen? Quizá falta una pregunta. ¿Por qué pensamos que le estamos siguiendo, mas no le estamos siguiendo? Pero esa es la pregunta que estamos intentando resolver y que intentamos resolver el jueves pasado cuando hablamos de no quiero ser un hipócrita. Es una excusa que utilizamos con tanta frecuencia para no responder al llamado de Jesús. Pero yo te dije el jueves y te vuelvo a decir hoy, gloria a Dios que yo sí quise ser un hipócrita cuando le dije al Señor, he decidido seguirte. Y como Saulo, también pregunté, ¿quién eres, Señor? Y cuando él me respondió, el que ha venido a proporcionarte vida y vida en abundante. Entonces yo dije a grito, dame, Señor, de esa agua para vivir eterna. Fue allí cuando Jesús me respondió, esta es la vida eterna. Conóceme, conóceme. Permíteme presentarte a mi Padre y conociéndome a mí, le conocerás a Él. Y entonces, solo entonces, tu deseo será una orden. Por eso, esta semana, quiero, dice Jesús, que me conozcas bajo la pregunta, ¿quién es Jesús o quién soy yo? Jesús entonces nos responde, en el marco histórico
hay suficientes evidencias que confirman mi existencia. Varios documentos antiguos, ajenos a la Biblia, confirman la existencia de Jesucristo como figura histórica. Plinio el Joven presenta uno de esos documentos en el año 112 después de Cristo. Tácito, otro historiador, en el año 116 después de Cristo, presentó otro documento. Suetonio, en el año 120 después de Cristo, presentó un hermoso documento que no nos deja la menor duda de que Cristo existió realmente. ¿Y qué decir de Luciano de Samosata en el año 170 después de Cristo? Escritor satírico que describe a los cristianos como seguidores de un sabio crucificado, destacando su fe, fraternidad y desprecio por los bienes materiales. Estos testimonios provienen de autores no cristianos, lo que refuerza su imparcialidad y valor histórico. En nuestro tema número 2, Jesucristo en los Evangelios. Mateo, el Mesías prometido por Dios, así lo ve Mateo. Marcos, el Cristo activo y con autoridad, así lo ve Marcos. Salvador universal de toda la humanidad, así lo ve Lucas. Y, finalmente, la palabra eterna de Dios encarnada por amor, así lo ve Juan en su Evangelio. Cada evangelio complementa la comprensión de Jesús como figura divina y humana, revelando su misión redentora. En nuestro tema número 3, repasamos el testimonio histórico, como lo registra Tácito en el año 116 después de Cristo, cuando describe cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64. En ese contexto, Tácito menciona explícitamente a Cristo cuando dice: Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. ¿Por qué este testimonio es tan relevante? Fuente pagana e imparcial. Tácito era cristiano, ni simpatizante. No era cristiano, ni simpatizante. Su mención de Cristo no tiene motivación religiosa, lo que refuerza su credibilidad. 2. Confirmación histórica. Corrobora 3 datos clave. Primero, Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato. Segundo, esto ocurrió bajo el gobierno de Tiberio. Tercero, su muerte dio origen al movimiento cristiano. Tercer lugar, contexto romano. Muestra cómo los cristianos eran vistos como una superstición maliciosa, lo que refleja la tensión entre el cristianismo naciente y el poder imperial. Relación con la teología adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene firmemente la historicidad de Jesucristo como base de su fe. El testimonio de Tácito se alinea con varios pilares doctrinales. El primero, la profecía, Jesús como figura histórica y profética. La profecía de Daniel 9:26 menciona que el Mesías sería cortado, o sea, ejecutado, lo cual se cumple históricamente en la crucifixión bajo Pilato. Tácito, sin saberlo, confirma el cumplimiento profético desde una fuente secular.
La teología adventista enfatiza que la muerte de Tácito fue el acto redentor que abrió el camino a la salvación. Tácito valida que este evento ocurrió en tiempo y espacios reales, no como un mito o alegoría. Esto deja clara la segunda razón, la centralidad del sacrificio de Cristo. Tercera razón, la persecución de los fieles. El relato de Nerón persiguiendo a cristianos conecta con la visión apocalíptica de Apocalipsis 13, donde el poder político persigue al pueblo de Dios. Esto refuerza la lectura adventista de la historia como un conflicto entre el bien y el mal, donde el testimonio fiel conlleva sufrimiento. El hecho de que un historiador romano reconozca la ejecución de Cristo y el surgimiento de sus seguidores, incluso en medio de persecución, nos recuerda que la fe cristiana no nació en la comodidad, sino en la convicción profunda. Para el adventismo, este es un llamado a vivir con fidelidad, incluso cuando la cultura o el poder se opongan. Existe la existencia de Jesucristo está respaldada por fuentes históricas confiables y por los evangelios que ofrecen una visión profunda de su identidad y propósitos. Estos testimonios, tanto seculares como religiosos, legitiman su presencia en la historia y su impacto espiritual. Nuestro cuarto punto en esta lección fue la que vimos el domingo, el testimonio. Acá vimos a Diana. Es profundamente conmovedor este testimonio. Del mismo podemos extraer varias ideas. Veamos la reflexión teológica y práctica de este testimonio de Diana. Primero, el testimonio como evidencia viva. Lucas, gracias, muchas gracias. Lucas y Juan como testigos presenciales. Ambos apóstoles no solo registraron hechos, sino que vivieron con Jesús. Su testimonio es la fuente de nuestra historia histórica, de nuestra fe histórica y espiritual. Pero Diana, como testigo contemporáneo, aunque no vio a Jesús físicamente, su experiencia personal con él es tan válida como la de los primeros discípulos. Esto conecta con Juan 20:29, que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús aquí y ahora, la bendición del accidente, redención en medio del dolor. Dios no causa el mal, pero lo transforma. Kevin, amigo de Diana y adventista del séptimo día, a la pregunta de Diana responde con sabiduría. Diana preguntó: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara a mí? La respuesta de Diana, de Kevin, fue sabia. El accidente no fue obra de Dios, pero Dios lo usó como punto de inflexión para la vida de Diana.
Por eso Kevin le dijo, tú eres la única responsable de tu accidente. Romanos 8:28 cobra vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El dolor de Diana se convirtió en un camino hacia la gracia. Dios transforma tu llanto, tus lágrimas en gozo. En tercer lugar, Jesús presente en la vida cotidiana. Transformación personal. Diana pasó de conocer a Jesús por documentos de experiencia a experimentar su poder redentor. Ella lo veía en la televisión y en los documentales en aquella semana conocida como la Semana Mayor. Esto muestra que Jesús no es solo una figura histórica, sino una presencia activa. Jesús como verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Se cumple en ella lo que ha palpado espiritualmente, la convierte en testigo vida. A esto le extrajimos algunas aplicaciones. Para ello, queremos invitarte a que seas parte de el Jesús aquí ahora. Tómate tiempo para escribir tu testimonio y como Diana, déjanoslo saber. El testimonio de Diana es un ejemplo de cómo Jesús sigue transformando vidas hoy. Qué lindo saber que Jesús no ha dejado de trabajar. El ícono Jesús aquí ahora de todos los domingos se conecta con la idea de que cada creyente es un testigo viviente del poder de Cristo. Nuestro cuarto tema, en su segunda parte, dijimos, ¿quién es Jesús? Es la pregunta central. Jesús no es solo una figura histórica, ni únicamente el protagonista de los evangelios. Él es Dios hecho carne, el Hijo eterno que vino a vivir entre nosotros, a sufrir con nosotros y a redimirnos. Según la creencia fundamental número 4, Jesús es 1. Dios verdadero y hombre verdadero que vivió sin pecado. 2. El revelador del carácter divino, mostrando el amor, la justicia y la misericordia de Dios. 3. El único mediador entre Dios y la humanidad. 4. El vencedor sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal por medio de su vida, muerte y resurrección. Jesús transforma nuestro lamento en gozo. Es la aplicación que extraemos del testimonio de Diana. El testimonio de Diana nos recuerda que Jesús no es solo un Salvador lejano, sino presente y activo en nuestras vidas hoy, en medio de su accidente. Cuando todo parecía perdido, ella experimentó, primero, la cercanía de Jesús en el sufrimiento como el Dios que no abandona. Segundo, la transformación del dolor en propósito cuando su historia comenzó a impactar a otros. Y tercero, el gozo que nace de la esperanza al reconocer que su vida tiene valor eterno en Cristo. Así como Jesús lloró con Marta y María en la tumba de Lázaro, también llora con nosotros. Pero no se queda en el lamento. Él resucita, restaura y renueva. Amigos, esto tiene que saberlo nuestra iglesia. Y tú eres la conexión con la comunidad. Por eso, pregúntate,
¿En qué momentos de tu vida has sentido que Jesús estaba realmente aquí y ahora? ¿Cómo ha transformado tu lamento en gozo? ¿Qué significa para ti que Jesús era Dios con nosotros hoy? La ilustración del alfarero y el jarrón roto nos ayudará a entender cómo somos cartas leídas, testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Un día, una mujer entró a la tienda de un alfarero y vio un jarrón bellamente decorado. Lo que más le llamó la atención fue que tenía grietas visibles, pero en lugar de ocultarlas, el alfarero las había rellenado de oro. Intrigada, preguntó: ¿por qué no hiciste uno nuevo en lugar de reparar este? El alfarero sonrió y respondió: porque este jarrón tiene historia. Estuvo roto, sí, pero ahora es más valioso. Las grietas cuentan lo que ha superado. El oro no oculta su dolor, lo transforma en belleza. Así es Jesús. Él no desecha nuestras vidas rotas, nuestros momentos de dolor, ni nuestras lágrimas. Él es el alfarero divino que toma lo que el mundo llama fracaso y lo convierte en testimonio. Como en el caso de Diana, Jesús transforma el lamento en gozo, no porque borre el pasado, sino porque le da propósito eterno. Una vez más, te pregunto, amigo, ¿quién es Jesús para ti? Es Dios con nosotros, el que entra en nuestra historia, sana nuestras grietas y nos llena de gozo. Esta tarde, a las 8 de la noche, estaremos revisando la quinta parte de esta lección, la que vimos el lunes, completa. Y también veremos la de hoy, martes. Hasta aquí nuestro comentario para el día de hoy. Escuchemos ahora los comentarios de la mesa redonda y lo que nos dicen los amigos que nos acompañan en las redes sociales. Hoy puedo ver a la hermana Nora Santos. Saludos, la hermana Nora nos manda un fuerte amén. Gracias, hermana Nora. Por acá también puedo ver a Tate de Lambertesh, quien nos mandó también un saludo. Gracias. Es uno de los que está retransmitiendo. Y finalmente cerramos con la mesa redonda. Adelante, Reyes, y sus comentarios. El tiempo es suyo. Bien, estamos esperando que le llegue. El Rey tiene un retraso en el tiempo. Él nos está oyendo en Facebook, pero nos va a responder en Zoom.
Así que le damos un tiempito para que le pueda llegar la pregunta. Bien, vamos a esperar que Reyes pueda contestar. Estamos en tiempo. Mientras tanto, déjeme saludar a los amigos que están en las redes. Saludos para todos los que están conectados. En Facebook tenemos 2 personas, en YouTube tenemos otro. En Facebook tenemos la hermana Nora Santos. Como nos gustaría saber, por lo menos, desde dónde nos escribe la otra persona que está con nosotros en Facebook. Gracias. Además, déjeme ver si tenemos conexión con Reyes. Bien, no tenemos conexión con Reyes, pero está llegando nuestra hermana Rosa Palomeque. Ella siempre tiene una sesión de oración privada y luego se conecta con nosotros. Buenos días, hermana Rosa Palomeque. Seguimos. Se le cayó la señal. Yo, es lo que le digo. Ya está. Se le cayó a Rey. Buenos días, buenos días, hermana Rosa. para todos. Bendiciones. Gracias. Hemos repasado la lección de esta semana, hermano. Hemos repasado la experiencia de Diana, que gracias a su accidente quedó sola y entonces se dio cuenta que al único que necesitaba era a Jesús para que hiciera un cambio en sus vidas. Un accidente, Dios lo transformó en gozo. Eso hizo con Diana. Esto lo estudiamos el domingo. Estamos trabajando en el repaso de la semana y hemos llegado hasta el domingo. Mañana, esta noche, estaremos repasando lo que vivimos el lunes y lo que nos corresponde para hoy, que no lo hemos visto. Aunque anoche tuvimos la compañía de nuestro amigo y pastor Jason, que nos acompañó y nos hizo una pregunta con respecto a Saulo de Tarso, que es el tema que tocamos ayer y que vamos a tocar esta noche. Pero la pregunta de él fue tan extraordinaria que voy a cerrar el estudio de hoy con la respuesta que hizo Jason. Escuchemos, porque esta fue la pregunta. ¿Por qué Saulo que hizo cambió Jason tan rápida y radicalmente de manera de pensar y actuar? La transformación radical de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido. Déjeme compartir este documento para que lo pueda ver, hermana Rosa, porque si no, no lo va a ver. Ahora sí. ¿Por qué Correcto. Saulo cambió tan rápida y radicalmente de manera de pensar y actuar? La transformación radical de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de los eventos más impactantes y comentados en la historia del cristianismo. Su cambio de pensamiento y conducta fue tan rápido y profundo que ha sido objeto de estudio tanto teológico como psicológico. Aquí te comparto algunas claves que explican este giro. Encuentro sobrenatural con Cristo. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, convencido de que defendía la pureza del judaísmo. En el camino a Damasco, tuvo una experiencia directa con Jesús resucitado, una luz del cielo lo envolvió y una voz le habló, identificándose como Jesús, Hechos 9, 3,
6. Este encuentro no fue solo visual y auditivo, sino profundamente espiritual. Lo dejó ciego por 3 días, lo que simboliza una muerte a su antigua visión del mundo. Transformación interna y revelación. Saulo no solo cambió de religión, sino que reinterpretó completamente las Escrituras a la luz de Cristo. Lo que antes consideraba blasfemia, ahora lo entendía como cumplimiento profético. Su formación como fariseo le permitió conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida de Jesús, lo que aceleró su comprensión y convicción. Intervención divina y comunitaria. Dios envió a Ananías para restaurar su vista y confirmarle su llamado como instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, Hechos 9 y 15. La comunidad cristiana, aunque inicialmente desconfiada, lo recibió y lo discipuló, lo que consolidó su nueva identidad. Convicción y propósito renovado. Saulo pasó de ser perseguidor a perseguido, lo que demuestra que su cambio no fue superficial ni estratégico. Su celo por la verdad no cambió, pero sí su comprensión de la verdad misma. Esta convicción lo llevó a escribir gran parte del Nuevo Testamento, viajar incansablemente y enfrentar persecuciones con gozo. Este tipo de cambio, repentino pero duradero, suele ocurrir cuando una persona tiene una experiencia que sacude profundamente su sistema de creencias, como lo explican también algunos estudios psicológicos sobre crisis existenciales y revelaciones personales. ¿Te gustaría que exploráramos cómo este tipo de transformación puede aplicarse hoy en día, especialmente en contextos de fe y ministerio? Claro, me gustaría que exploráramos cómo este tipo de transformación puede aplicarse hoy en día, especialmente en contextos de fe y ministerio. Excelente pregunta, José. La transformación de Saulo puede inspirar profundamente cómo entendemos y aplicamos el cambio espiritual hoy, especialmente en contextos de fe y ministerio como el tuyo en Conectate a Jesús. Aquí te comparto cómo este tipo de transformación puede manifestarse y ser cultivada en la actualidad. 1. Encuentro con lo divino, el catalizador del cambio. Así como Saulo tuvo un encuentro directo con Cristo, hoy muchas personas experimentan momentos de revelación espiritual que los sacuden profundamente. Puede ser a través de una crisis personal, una oración intensa, una lectura bíblica que abre los ojos, o incluso una conversación significativa. Estos momentos no siempre son espectaculares, pero sí profundamente personales y transformadores. Aplicación en el ministerio. Crear espacios donde las personas puedan tener encuentros genuinos con Dios, retiros, momentos de adoración, estudios bíblicos profundos, puede ser clave para iniciar procesos de transformación. 2. Proceso, no solo evento. Aunque el cambio de Saulo fue radical, su formación como apóstol tomó tiempo. Hoy, la transformación espiritual suele ser progresiva. Requiere disciplina, oración, estudio bíblico, rendición y comunidad. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para renovar la mente, Romanos 12, 2, pero también nos llama a perseverar. Aplicación en el ministerio. Acompañar a las personas en su proceso, sin exigir perfección inmediata. Discipulado, mentoría y seguimiento son esenciales. 3. Cambio de propósito y visión. Saulo no solo cambió de creencias, sino de misión. Pasó de destruir a edificar. Hoy, cuando alguien experimenta una transformación espiritual, suele surgir una nueva pasión: servir, compartir, sanar, enseñar. Aplicación en el ministerio. Ayudar a los creyentes a descubrir su llamado y propósito en Cristo. La transformación se consolida cuando se traduce en acción. 4. Humildad como fruto del cambio. Pablo habló de ser vasos de barro para mostrar que el poder viene de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4, 7. La verdadera transformación espiritual produce humildad, dependencia de Dios y servicio desinteresado. Aplicación en el ministerio. Fomentar una cultura donde el liderazgo se ejerza desde la humildad, no desde el poder. Esto refleja el carácter de Cristo. 5. Testimonio que impacta. La historia de Saulo se convirtió en testimonio poderoso. Hoy, los testimonios de transformación siguen siendo herramientas vivas para evangelizar y edificar. Aplicación en el ministerio. Invitar a los miembros a compartir sus historias de cambio. Esto fortalece la fe comunitaria y muestra que Dios sigue obrando. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña;
el día siempre gozoso. acompaña. Siempre gozoso, unido a Dios y al Espíritu Permítame, Santo. vamos, antes del lema, vamos a escuchar a la hermana Rosa Palomeque con sus comentarios, la oración y después viene el lema. Adelante, hermana Rosa. Buenos días, hermano. Es muy, muy interesante y muy espiritual lo que sucedió con Saulo de Tarso. Como le digo, que Dios lo llamó, le hizo transformación físicamente y espiritualmente, porque Dios dijo, es instrumento mío para lo que voy a enviarlo. Él va a aprender a confiar en mí, vas a trabajar ahora, no en perseguir a los cristianos, sino a enseñar y a vivir una vida que él no había vivido a través de los sufrimientos de Cristo. Y también dijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso nosotros hoy debemos pedirle a Jesús cada día, que nos llene del Espíritu Santo para seguir en este camino, aprendiendo y enseñando a otros. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, está aquí, pero nosotros todavía no lo hemos recibido plenamente como lo recibieron los discípulos. Y ese es mi deseo y mi oración, que el Señor me llene y nos llene del Espíritu Santo para seguir en este camino, aprendiendo y enseñando, para enseñar a otros a conocer a Jesús. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, hermana Rosa. Vamos con la oración, hermana Rosa. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque ella es grande y grande eres tú, Señor, que nos las das a nosotros. Llénanos de paz, llénanos de conocimiento, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir en estos días que vienen, que estamos viviendo, que son bien peligrosos, porque el enemigo también se ensaña contra nosotros. Y a veces nos dejamos doblegar, pero en esta mañana pedimos perdón, Señor, por no creer en ti. Perdón porque tú estás hablándonos y a veces no te escuchamos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Bendiga a la hermana Nora, a la hermana Elena, a la hermana Santo, a Paolo y a Jade y a la hermana Gladys, que están sufriendo quebrantos de salud, Señor, y que tú, Señor, los sanes. También te pido por el hermano Aníbal, Padre, que tú sabes lo que él tiene y pueda ser sanado, Padre, en tu nombre, y que él confíe que tú estás a su lado. Bendiga a todos los de las redes sociales, al hermano Rey, a la hermana, al hermano Moreno, al profe y a todas las familias de la fe, y que nos los guíen, Señor, que los llenes de tu espíritu para que nos enseñen y enseñen a otros a entender que tú estás a nuestro lado, porque tú eres el Dios siempre presente, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de pasar al lema, quiero pedirles, si pueden, compartir el código del Zoom con sus amistades para que se conecten en Zoom a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana, o una de las dos o las dos, y puedan también aportar sus comentarios. Es un Amén. honor poder escuchar a la hermana Rosa todos los días con sus comentarios, a la hermana Nora Santos, saber que está ahí conectada, a la hermana Elena en Nueva York, a la hermana Simona Cruz en Cuba. Estuvimos conversando con el pastor cubano que nos anunció que viene para Panamá. Qué bueno tenerlo por acá con nosotros. Ya estuvo en Panamá una semana y ahora va a estar otra semana nuestro amigo y pastor. Estamos
contentos con la respuesta que nos dan los amigos de Venezuela. Y estamos orando porque nuestros amigos de Venezuela necesitan mucha oración. Por favor, en sus oraciones no dejen de colocar a los centuriones del Evangelio que están en Venezuela. Ahora sí, vamos con nuestro lema. Como siempre, es una poesía. Yo digo la primera 2 líneas, usted la segunda y la tercera, y todos juntos la última Rumbo al cielo. línea. La última línea. Vamos a ver si puedo ponerlo en pantalla sin que... Aquí. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. España. Todos juntos. No, siempre Así fue. Todos conectados a no, Jesús a siempre través de la gozosos, Biblia. conectados y al Espíritu Siempre Santo. siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Amén. Gloria a Dios. Y nuestra frase Buenos bomba. días, bendiciones. Nuestra frase bomba, hermana Rosa. Dios no llama a los capacitados, capacita. Sino capacita a los que llama. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias a todos. El Señor les bendiga. Nos vemos. Recuerden que se repite a las 3 de la tarde este programa y a las 8 tenemos el en vivo con la segunda parte para hoy. Mis amigos, Dios me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre de César Reyes, Ana Rosa Palomeque, todos los amigos que están en las redes, la hermana Nora Santos, sus hijos, su hermana Gladys y demás, les deseamos que tengan ustedes un feliz día. Bendiciones.